Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, me presento. Yo soy la nutrióloga Alana Valencia. Todos me conocen mejor como Nut Alana. Y bueno, yo me dedico a nutrición deportiva, nutrición clínica y al manejo nutricional en trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de diabetes gestacional, que yo los temas los elijo de acuerdo a lo que voy viendo aquí en consulta, y pues justo he tenido algunas pacientes que pues están presentando o tienen riesgo de padecer diabetes gestacional. Esto, pues por la ginecóloga con la que trabajo, justamente esta semana recibí, bueno, la semana pasada porque apenas es lunes, recibí muchas pacientitas con este tema o que lo están cuidando, y se me hizo importante que pues habláramos del tema, ¿no? Y bueno, la diabetes gestacional es un tipo de diabetes que se presenta en aquellas pacientes que anteriormente no tenían diabetes. Si ya tienen diabetes y entran en un embarazo, pues es otro tipo de diabetes, que es diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, dependiendo con qué diabetes haya iniciado. Para ser diagnosticada como diabetes gestacional tiene que ser pues gestada justamente en la gestación, ¿no? O sea, en el embarazo. Normalmente los diagnósticos de diabetes gestacional se dan entre la semana 24 y la semana 28 de embarazo. Y bueno, este diagnóstico se da por medio de estudios de sangre. Estos estudios de sangre, chicas, es súper importante tomarlos, porque normalmente la diabetes gestacional no es una diabetes que se diagnostique como con la facilidad con la que se diagnostica la diabetes tipo 2, porque los síntomas se pueden confundir muchísimo con un embarazo pues totalmente sano, ¿no? Los síntomas principales, primero, pues es que hay mucha micción, o sea que van a hacer pipí muchas veces, esa es la primera. Y en el embarazo una de los factores o uno de los síntomas pues es justo ese, ¿no? Que hay pues ganas de hacer pipí mucho tiempo y muchas veces. Entonces pues esto pues no, o sea, si lo tienen y están embarazadas, pues primeramente pensar que es un embarazo totalmente sano, pero pues con esta situación, ¿no? De ir al baño. La otra es que da mucha sed. Y bueno, algo con el tema del embarazo, como ya alguna vez lo dije en live, cuando se está embarazada hay que tomar pues muchísima agua, o sea, no es poquita el agua que se debe de tomar con el embarazo. Pues el embarazo, casi el 80% estamos hablando de agua. Entonces es muy importante que el agua pues forme parte de su día a día. Es mucho más de lo que se debería de tomar de manera normal. Y en algunas, o sea, es que no puedo decir una cantidad específica porque funciona diferente en todas las mujeres, o sea, no funciona igual, pero pues casi el doble de lo que estaban tomando de manera regular, ¿no? ¿Y qué puede determinar nuestro consumo de agua? Pues primeramente nuestro tamaño, ¿no? Si somos personas medianas, chicas, grandes, etcétera. Nuestra superficie corporal es una manera en la que se puede calcular el agua, con la superficie corporal, esa es una. También la actividad física, esto pues también es muy importante, o sea, si hacemos ejercicio, si no hacemos ejercicio, si somos personas con nuestra actividad que requiere estar bajo el sol, etcétera, pues esto pues es también muy importante para determinar el agua que se tome, ¿no? Entonces, esto justamente se toma en cuenta para determinar el agua que se debe de tomar. Y cuando estamos embarazadas, bueno, yo no estoy embarazada, siempre hablo como así, pero también en consulta me pasa que hablo como mucho en plural. Pues yo creo que es porque trato de empatizar, ¿no? Entonces, bueno, yo no estaba embarazada, no estoy embarazada, pero las cosas en las que he estudiado, pues pues me da cierta idea, ¿no? Del tema de lo que se puedan sentir. Y bueno, el tema de los síntomas, pues son muy parecidos, chicas, son muy parecidos a la diabetes normal. Entonces, bueno, la diabetes gestacional, pues o sea, se puede confundir demasiado, ¿no? Entonces, los estudios que se hagan, pues por eso se hacen. O sea, los estudios que normalmente los piden con cierta regularidad, ya sea yo o la ginecóloga o el ginecólogo, pues se piden por algo, precisamente para detectar ese tipo de padecimientos, que bueno, ahorita estamos hablando de la diabetes, pero pues se pueden también pues diagnosticar diferentes enfermedades que se dan durante el embarazo. Y esos estudios de sangre pues tiene que leerlos alguien que sepa leer los estudios con
embarazo, ¿no? Porque hay muchas cosas que suben, otras que bajan con el embarazo y no significa que sea malo. Entonces, sí, o sea, y los rangos, no hay un especial, o sea, en los rangos que podemos ver en los estudios que nos envían, no hay ninguno que sea como en embarazo tiene que ser así, ¿no? O bueno, al menos no en diabetes. Cuando se habla de hormonas, sí, o sea, en el perfil hormonal sí se ve, pero normalmente en otros datos como triglicéridos y eso, pues no. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? Y esto creo que pues precisamente por eso hice el live, porque el tratamiento es que se ve, ay mira, pues mejor me quito los lentes, ¿verdad? Déjenme les digo que uso lentes para ver de lejos. Y ahorita estaba estudiando en la computadora y por eso me los puse. Y bueno, el tema con el tratamiento, créanme, es fundamental la alimentación, porque antes de empezar con un medicamento, un hipoglucemiante, pues se considera la parte de la alimentación siendo un punto muy medular para el tratamiento, ¿no? O sea, justamente las pacientes que tengo ahorita con diabetes gestacional, pues son pacientes que o no les han indicado medicamento porque primero quieren pues atacar el tema con alimentación, o que están tratando de reducir el consumo de principalmente metformina, es lo que más nos lo llegan a dejar, que la metformina pues es el hipoglucemiante pues de más confianza aquí en México, que se deja muy seguido. Entonces bueno, antes de dejarlo pues hay que valorar si puede controlarse con alimentación. Y la dieta para las personas con diabetes gestacional pues es muy parecida a la de diabetes normal, o sea, diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, pero la diferencia está en que no puede haber una dieta hipocalórica con pacientes con embarazo, sobre todo por la semana en la que normalmente se diagnostica. Cuando se está embarazada hay un requerimiento calórico mayor dependiendo de la semana de gestación. Este requerimiento mayor pues se calcula entre 300 a 500 o hasta 700 calorías por día, o sea, extra, ¿no? Entonces, no podemos manejar dietas hipocalóricas con pacientes con embarazo en estas semanas, precisamente por eso, porque ese extra de calorías, pues, se utiliza para formar al bebé, o sea, de formar al bebé pues se lleva muchísima energía, se lleva demasiada energía, entonces justamente en eso tenemos que pensar, o sea, que no podemos solamente quitarlo, ¿saben? O sea, no podemos solamente, ay, pues quitamos tortillas y quitamos esto, pues no, hay que hacer un cálculo especializado, hay que hacer un cálculo pues pensando todas las variaciones en la semana en la que se está, también en el ejercicio, chicas, o sea, esto del ejercicio. Cuando se está en el embarazo, chicas, ya hay algunos métodos y algunas estrategias deportivas para poder iniciar con el ejercicio, pero pues ciertamente no es la mejor etapa para poder iniciar a la actividad física, ¿no? O sea, la mejor etapa pues siempre es antes, o sea, siempre antes del embarazo ya estar haciendo ejercicio para que durante el embarazo se pueda seguir con el mismo ejercicio y pues pudiéramos darle continuidad, ¿no? O sea, si están empezando a hacer ejercicio durante el embarazo, pues va a haber muchas complicaciones, va a haber muchas, o sea, sobre todo si no tenemos como la elasticidad de nuestro cuerpo para hacer el ejercicio, pues sí puede haber ciertas complicaciones, se tienen que pues prevenir ciertas lesiones. Entonces pues hay algunos ejercicios que quizá no se sientan seguras con el peso, etcétera, ¿no? Porque, bueno, el peso en el embarazo, pues una de las cosas es que se sube muy rápido. Se sube muy rápido, pues como en cualquier embarazo, pero el nosotros tener la conciencia de la corporalidad que tenemos, pues es un poquito diferente, es un poquito más lento que como vamos subiendo de peso en el embarazo, ¿no? Entonces, pues no es la mejor etapa, pero ya hay diferentes estrategias. Existe lo que es el yoga para personas embarazadas, existe también pues cierto tipo de pilates. Tengo una paciente que ya casi tiene su bebé, en un mes me parece que tiene su bebé. La conozco desde la mitad de su embarazo y justamente fue conmigo para control de diabetes y le está yendo muy bien, pero ya estamos en la última. Y ella desde el inicio estuvo yendo a un pilates que adaptaron una clase incluso para mujeres embarazadas. Intenté ir, pero no está en FitPass. Voy a recomendarlo, se llama Bloe o Blogue creo que se llama, me dijo. Quien lo quiera lo sigo, entonces lo pueden buscar, es con B chica.
y adaptaron una clase para chicas embarazadas y además le mandan como ejercicios en casa y así porque, bueno, la frecuencia pues no puede ser igual, ¿no? O sea, si tú vas 6 días, pues igual y no, o sea, no es que no se pueda, pero el embarazo es muy cansado, o sea, requiere de mucha energía todo el tiempo, o sea, todo el tiempo hay una fatiga constante, primero pues por el hecho de estar haciendo algo diferente a solo existir, ¿no? Estar haciendo un bebé pues cansa. Esa es una. Y la otra, pues el peso también, pues también hay algo que considerar, ¿no? O sea, no es lo mismo cargar lo que estamos cargando ahorita a cargar después 12 o 9 kilos, ¿no? Que sería como el aumento normal, que pues ya hay muchas guías que hablan de un poquito menos, pero pues lo normal son de 9 a 12 kilos, que se puede subir menos y tener un embarazo totalmente normal. De hecho, los primeros meses, los primeros 3 meses también se puede hablar de una pérdida de grasa corporal. Esto pues siempre y cuando el ginecólogo o ginecóloga lo requiera así o lo pida o tan solo que nos dé luz verde para la pérdida de grasa, ¿no? Y que pues también se pierde un poco de peso. Entonces sí se puede, pero pues tiene que estar regulado con gine. O sea, no es algo que yo pueda decidir o que la paciente pueda decidir, ¿no? Que diga, híjole, ¿sabes qué? Es que yo me siento medio que puedo bajar, entonces quisiera, antes de proseguir con el embarazo o de que las semanas sigan, quisiera bajar. Bueno, esto no lo decide la paciente, no lo decido yo, o sea, yo puedo dar una recomendación y puedo como verlo, pero realmente quien lo decide es el especialista, pues en la obstetricia, ¿no? Entonces, bueno, esta paciente, les digo, va al tema del yoga, ella ya estaba haciendo algo de ejercicio, pero parece que ahorita pues no le ha afectado, está todo súper bien y hay muchos ejercicios, chicos, y chicas que son directamente para el tema del parto, ¿no? El tema del parto, pues es algo totalmente aparte, o sea, no es algo que, o sea, se merece un live el tema del parto por todo lo que conlleva nutricionalmente y físicamente, etcétera, pero algo que tenemos que saber es que la mujer, independientemente de cómo quieras tener a tu bebé, el cuerpo de la mujer se va a preparar para un parto. Se va a preparar para un parto, entonces pues va a haber pues el tema del piso pélvico, va a haber el tema de las caderas, o sea, el cuerpo se va a preparar, ¿no? Independientemente si tú quieres una cesárea, que o sea, el cuerpo va a estar listo para parir, ¿no? Para hacer un parto natural. Entonces también los ejercicios nos pueden ayudar. Entonces, chicas, si ustedes ya están en el embarazo, sí les recomiendo primero pues preguntar a su gine si tienen luz verde para hacer ejercicio, porque hay muchos embarazos en los cuales se requiere reposo durante un tiempo, ¿no? Entonces, si están en ese caso, pues definitivamente no es una opción, pero pues ya que si les den luz verde, pues buscar algún tipo de ejercicio como esto, ¿no? Que les digo, el pilates, pilates es reformer, pero también hay pilates mat, o sea, en el tapete. Ese también les digo que hay yoga, o sea, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Natación también se puede, nada más que la natación pues sí se requiere pues cierto tiempo y también preparación, ¿no? Y chicas, si tienen la idea de embarazarse, o sea, si es algo que están planeando, hacer el ejercicio desde antes es ideal, o sea, eso sería lo mejor, ¿no? Y yo creo que este consejo pues es algo que yo lo doy siempre, ¿no? Hagan ejercicio, quieran o no quieren embarazarse, hagan ejercicio, pero ciertamente si ustedes están buscando un embarazo, cuando ya hacen ejercicio de antes, pues es un embarazo muchísimo más noble. De hecho, una manera de prevenir diabetes gestacional es justamente hacer ejercicio desde antes, ¿no? O sea, no en el embarazo, sino desde antes. Al igual que también la manera de prevenirlo es tener un peso saludable al inicio del embarazo. Eso por ahí vi no vi el podcast completo, tal vez lo estoy sacando de contexto, no lo sé, pero lo que yo vi en un reel o en un TikTok, me parece, fue que unas chicas, que posiblemente ustedes las ubiquen, son unas chicas que pues se dedican a hablar y defender el tema de los cuerpos grandes y toda esta onda, que la verdad es que está muy, muy padre, pero dijeron algo que me hizo mucho ruido, que dijeron que cuando se tiene un peso, una obesidad o un peso grande, no me acuerdo muy bien qué palabra utilizó, pero que se puede tener un embarazo totalmente normal y sin complicaciones, etcétera. Y la realidad es que sí se puede, o sea, sí se puede tener un embarazo normal sin complicaciones con obesidad o sobrepeso, pero resulta mucho más complicado. Resulta mucho, mucho más complicado. O sea, el empezar un embarazo con un peso
con sobrepeso u obesidad es igualmente de riesgoso que empezar un embarazo con una desnutrición o un bajo peso. Entonces, pues la idea sería mantener un peso saludable la mayor parte de nuestra vida, o sea, que tengamos como subidas, pero, o sea, porque son normales tener subidas, pero pues regresar, ¿no? Regresar a lo que nuestro cuerpo considera como saludable a medida de lo posible y a medida también de nuestra edad. Ese es otro punto en el cual también me quiero detener porque también es un factor de riesgo para padecer diabetes gestacional, es tener embarazos mayores a 35 años. La medicina actual pues nos está dando muchas facilidades para poder tener embarazos después de los 35 años, pero pues el cuerpo como tal todavía no evoluciona tanto para poder pues sostener un embarazo sin complicaciones después de los 35 años, pero pues ya hay muchas alternativas, o sea, y la verdad es que la medicina ya está muy avanzada y hay muchísimos casos de éxito que tienen embarazos después de los 35 años, pero a ver, mujeres, si ustedes tienen esta pues meta o pues proyecto de vida de tener un embarazo o tener varios embarazos, la edad idónea, o sea, aunque suene mal, aunque suene como descabellado, pero la edad idónea para tener un embarazo, según la medicina, son los 25 años. Yo sé que ahorita, o sea, bueno, al menos en donde yo me muevo en mi círculo, pues 25 años sí es como de que, o sea, yo me acuerdo de mí a los 25 años y la verdad es que pues no pensaba en un bebé. Hay otras mujeres que sí, pero bueno, esa es la edad en la cual se puede tener un bebé con el menor riesgo, ¿no? Y con el tema también de la diabetes gestacional. Entonces, bueno, la diabetes gestacional, chicos y chicas, también bueno, una de las características es que cuando termina la gestación no se queda la diabetes, ¿no? O sea, se tiene que seguir cuidando la mujer, se tiene que tener pues una dieta especial, porque bueno, la lactancia es otro tema, la lactancia también hay un consumo calórico importante, entonces, bueno, este consumo calórico importante también se tiene que registrar en la dieta, o sea, también se tiene que hacer ese cálculo especial para lactancia, pero no necesariamente terminando el embarazo se tiene diabetes, ¿no? A diferencia de la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que una vez diagnosticada, ya no hay reversa, ¿no? En la diabetes gestacional sí puede haber, sí es lo más normal. Y bueno, uno de los factores que intervienen para padecer diabetes gestacional es justamente el tema hormonal. En el embarazo, chicas, pues hay una cascada y una revolución hormonal muy, muy severa, muy importante. Y recuerden, como en todos los lives lo menciono, el tema hormonal funciona con retroalimentación, o sea, hormonas que quizá no pensemos que tengan que ver, sí tienen que ver. O sea, por ejemplo, la hormona del cortisol es una hormona y normalmente la tenemos como encasillada a que nos afectan el estrés y ya. No es como, tengo estrés, tengo la hormona del cortisol, pero cuando el cortisol está elevado, muchas de las otras hormonas inhiben su funcionalidad y pues, que se produzcan, ¿no? Esas hormonas. Por ejemplo, la hormona que nos ayuda a la saciedad, que es la grelina, cuando tenemos el cortisol elevadísimo, también la grelina disminuye su producción. Entonces, todo está conectado, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta revolución tan importante como es un embarazo, pues precisamente el tema también de la insulina, que la insulina es otra hormona, también es hormonal, pues no funciona de la misma manera como debería de funcionar tanto su producción como su uso. Entonces, lo más normal que sucede al inicio de una posible diabetes gestacional es una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina sí o sí es reversible y yo diría, chicas, que incluso cuando desde antes de embarazarse, sí deberían de acudir a una consulta nutricional para saber su estado, pues de todo, ¿no? Normalmente yo pido siempre estudios si no los tenemos recientes y pues bueno, una de las características de una nutrióloga clínica es que sabemos interpretar esto perfectamente bien y si hay algún riesgo podríamos determinarlo nosotras y pues mandarlos con el médico que debe de ir, ¿no? O sea, ya sea un internista, un endocrinólogo, una gine, lo que sea que se necesite, pues podemos tener esa capacidad ¿no? Entonces, si están buscando un embarazo, inviertan en una consulta nutricional, tanto para ustedes como su pareja. Yo creo que sí vale muchísimo la pena y saber si también están en un estado nutricio adecuado para un embarazo sin riesgo, ¿no? Porque la diabetes gestacional
Pues es algo complicado que puede afectar tanto a la madre como al bebé, o sea, a los dos afecta. Y bueno, esto de la diabetes gestacional, ya después de años, chicas y chicos, no sé si, o sea, yo sé que nos salimos un poquito de tema, pero el tema de síndrome de ovario poliquístico tiene mucho que ver cómo haya sido el embarazo de la paciente con síndrome de ovario poliquístico y con los hábitos de la madre. Entonces, el tema del síndrome de ovario poliquístico, chicas, no tiene mucho que ver con lo que ustedes hagan. O sea, el control sí tiene que ver con lo que ustedes hagan, los hábitos que adopten, pero pues el tema del ovario poliquístico como tal, el diagnóstico, etcétera, y tenerlo, no tiene mucho que ver con lo que ustedes hayan hecho o no hecho, ¿no? Tiene mucho que ver más bien con la alimentación de su mamá. Entonces, bueno, también es una manera de cuidar a nuestras posibles hijas, digo posibles porque pueden ser hijos también, de no padecer síndrome de ovario poliquístico en su etapa reproductiva. Entonces, cuídense desde antes del embarazo y ya durante el embarazo, o sea, si ya estamos en ese punto de estar en el embarazo, acudan a nutrición. Mis pacientes con embarazo las veo casi por lo regular una vez al mes o después de que hayan visitado a su gine, ¿no? O sea, siempre les pregunto, oye, ¿cuándo vuelves a tener cita con tu gine? Y me dicen, no, pues, ¿qué tal día, no? A veces es un mes, a veces mes y medio, pero ahí me sirve mucho la retro que tengan con su gine. Entonces les digo, ¿sabes qué? Vamos a vernos tal día, ¿no? O sea, después de tu cita para saber cómo vas. Es decir, que las citas con Nutri no son tan frecuentes, o sea, no es como que cada semana yo aquí las tenga, a menos de que tengan algún tipo de riesgo, pero lo normal, inclusive con diabetes gestacional, es cada mes o cada que tengan su consulta regular con la gine o el gine, ¿no? O también después del estructural, porque el ultrasonido estructural pues nos dice mucha información que para mí es muy, muy valiosa, porque nos dicen lo del peso del bebé y todo esto, y también nos dicen el peso de líquido, cómo va, todo esto pues a mí se me hace muy bonito y muy interesante. En el tema de la gestación, chicos, es como lo más máximo en tema de nutrición, tanto en gestación como en lactancia. Es como el cuerpo pues selecciona lo mejor de nuestros nutrientes para dárselo al bebé, o sea, y yo creo que pues así funciona durante toda la vida, o sea, yo creo que así funciona, que escogemos lo mejor, ¿no? Para darle a nuestros hijos. Entonces, bueno, esto de nutrición, la verdad es que yo lo veo y me fascina muchísimo. Entonces, cuando me dicen de su estructural, les pregunto, dime cuando sepas qué es y así, ¿no? Entonces, bueno, a mí este tema me gusta mucho atender a mis pacientes con embarazo, porque dicho sea de paso, es una etapa en la cual mis pacientes pues son súper obedientes y hacen todo lo que les digo y, o sea, se cuidan demasiado. Entonces, la verdad es que pues se trabaja muy bonito, ¿no? Con estos pacientes. Y pues bueno, chicos, hemos terminado con el tema. Por ahí tenía creo que unas dudillas. Déjenme ver si están las dudas. Dice, ¿la diabetes gestacional se quita después del embarazo? Sí, pero tienes que cuidarte para no desarrollar una diabetes tipo 2. Dice, ¿qué alimentación recomiendas para una paciente en embarazo? Fíjense que no hay como una dieta especial, o sea, no hay como dieta para diabetes y dieta para diabetes gestacional. Es lo mismo, pero pues les digo que el cálculo dietético pues sí es algo un poquito más importante que si no estuviéramos embarazadas. ¿Qué se toma en cuenta para una dieta de diabetes? Se toma en cuenta pues principalmente los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos es algo que pues tenemos que tener esta educación en consulta y pues para toda la vida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta esta parte? Pues que hay carbohidratos simples y hay carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples se llaman simples porque es fácil y es sencillo absorberlos. Estos carbohidratos simples pues son los azúcares, todo el tema del refresco, todo esto se llama azúcar o carbohidrato simple, ¿no? Estos carbohidratos simples realmente no tienen que estar en la dieta de absolutamente nadie. O sea, sí los podemos comer si no tenemos ningún riesgo de vez en cuando, etcétera, pero no debería de formar parte de nuestro día a día de absolutamente nadie, ni personas embarazadas, ni personas que se quieren embarazar, ni personas que no planean embarazarse. No debe formar parte, ¿no? Entonces es una de las cosas, de las restricciones, por así decirlo. También el consumo de frutas, que eso es importante, chicas y chicos. El tema de las frutas,
no es que se restrinja, pero hay algunas frutas que sí debemos de evitar durante un embarazo con diabetes gestacional, porque precisamente las frutas suben el tema de la glucosa. Y otra cosa importantísima también, que se me hace importante mencionarlo, justo porque la semana pasada recibí una paciente que me lo dijo muy normal y dije, híjole, eso es importante que lo sepan todas y todos, que el consumo de frutas también interviene y también es una manera importante el consumo de cómo se presenten las frutas. No es lo mismo comer una fruta que beber una fruta. La diferencia radica justamente en el tema de la glucosa, de cómo se acepte la glucosa en nuestra sangre. Cuando nosotros pues tomamos la fruta, o sea, que la hagamos licuado, la hagamos jugo o algo por el estilo, hay un subidón de glucosa que justamente es lo que queremos evitar. Entonces, el consumo de frutas en licuados o en jugos, de preferencia evitarlo cuando hay diabetes gestacional. Esto sí es algo importante. Otra de las cosas también importante es que iniciemos nuestra alimentación con alimentos ricos en proteína o grasas buenas, como puede ser un huevito, como pueden ser nueces o almendras, como puede ser una proteína. Todo esto es importante saberlo porque justamente el inicio de nuestro día es importante no mantener algo sumamente dulce, ¿no? Ya cuando está diagnosticada la diabetes gestacional, tampoco la fruta puede formar parte de nuestro desayuno o para romper el ayuno. O sea, justamente lo primerito que metamos en la boca es importante que no sea algo dulce. Ya después puede ser, o sea, si tú inicias tu alimentación con nueces o almendras y después te quieres comer una fruta, créanme que sí hay una diferencia importante en el tema de la glucosa, porque venimos de una glucosa basal. La glucosa basal es cuando despertamos es la glucosa basal, o sea, es el mínimo que vas a registrar durante el día. De hecho, pues por eso se piden los estudios en ayunas, porque es el mínimo que vas a presentar en glucosa central. Entonces, cuando hacemos este tipo de desayunos con, no sé, hot cakes o fruta o miel o yogur normal, o sea, el yogur sin azúcar es bueno, pero el yogur con azúcar no es que sea malo, pero es un postre, ¿no? Entonces, este tipo de alimentos, incluirlos como parte de nuestro desayuno, que justamente de ahí viene la palabra desayuno, o sea, quitar el ayuno, ¿no? O sea, no es lo mismo de verdad desayunar unos hot cakes, pero primero un yogur sin azúcar con nueces y almendras, ¿no? No es lo mismo. Pero bueno, esto siempre es importante revisarlo en consulta, en conjunto, ¿no? Con todo, o sea, con todo lo que estés acostumbrada, que podríamos dejar para que desayunes a gusto, porque recuerden, chicas, que cuando están en periodo de gestación no se pueden quitar las calorías nada más porque sí. O sea, no es como que, ay, bueno, pues no voy a desayunar, o leí que el ayuno intermitente, no se puede. O sea, no es que sea malo, pero tienen que hacer un cálculo dietético, que este cálculo dietético, chicas, sí es difícil hacerlo en situación normal. O sea, si yo siempre aconsejo que vayan con un dietista, un nutriólogo, un nutricionista, para hacer cualquier tipo de cálculo dietético, cuando hay un embarazo muchísimo más, porque créanme que en las aplicaciones y todo esto no hay la información completa que pueda proveerles un embarazo realmente sin riesgo, ¿no? Tengan o no tengan riesgo de diabetes gestacional, tengan o no tengan diabetes gestacional, es importante acudir a un nutricionista para que lleven el control de su peso, porque el control del peso pues va a interferir en muchas cosas, como por ejemplo un parto bonito, o sea, saludable, etcétera, y como ustedes lo quieran tener. Es importante, ¿no? La recuperación también es súper importante, que estén bien nutridas, que no tengan enfermedades, que no tengan el peso extra, y que cuando se propongan, o si es algo que se van a proponer, que es la pérdida de peso post embarazo, pues también tener una recuperación adecuada. Depende mucho de cómo se hayan alimentado durante el embarazo y obviamente antes del embarazo. Todo el mundo sabemos que cuando estamos pensando en embarazarnos, pues se aconsejan ciertas cosas como el ácido fólico, pero también se aconseja que tengan un peso saludable, que hagan ejercicio, que consuman pues los nutrientes necesarios, que cuando se está embarazada se necesitan vitaminas aparte, precisamente por el requerimiento
excesivo de nutrientes que tenemos en esta etapa tan bonita y normalmente no se deberían de necesitar. Eso es una duda para todos que yo creo que mucha gente tiene, que el tema de las vitaminas y minerales, ¿cuándo son necesarias? Bueno, cuando la alimentación es insuficiente. Hay muchas maneras de que sea insuficiente, por ejemplo, que tengas grandes necesidades de nutrientes por alguna enfermedad o porque haces mucho ejercicio, etcétera. Esa es una de las razones más comunes. Por ejemplo, si tenemos periodos abundantes en cuanto a menstruación, pues hay un descenso importante de hierro que hay que suplementar, que posiblemente la alimentación no sea suficiente por más carne roja que comas, por más hígado que comas, pues puede ser un punto, ¿no?, en el que ya necesitemos tomar hierro aparte. Esa puede ser una de las razones por las cuales se necesita suplementación, pero realmente no debería de ser necesaria en situaciones normales, ¿no? En embarazo les digo sí o sí hay que suplementar. Y bueno, chicas, creo que había otra duda, déjenme ver. Dice, ¿qué alimentos puede ayudar a controlar su glucosa en una embarazada con diabetes gestacional? Fíjense que alimentos como tales, podríamos hablar de nueces, almendras, cacahuates, pistaches, todo el tema de las oleaginosas. También nos pueden ayudar mucho las grasas buenas, como puede ser el aguacate y todo esto, que pueden funcionar como retardantes glicémicos, pero más que agregar un alimento es más bien controlar los alimentos que puedan alterar la glucosa, que son principalmente los carbohidratos simples, y que haya una restricción y un control acerca del consumo de carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos se le llama complejos precisamente porque para nuestro cuerpo es complejo hidrolizarlo, complejo absorberlo, pero son los más saludables. Vienen siendo los frijoles, las lentejas, las tortillas, el arroz, la papa con cáscara de preferencia. Todos estos carbohidratos complejos no hacen un pico de glucosa, que pues es lo que justamente tratamos de evitar, ¿no? Esto pues lo tratamos de evitar siempre, o sea, no solamente en personas con diabetes, no solamente en personas embarazadas. El tema de los picos de glucosa pues afectan precisamente el tema de la producción de la insulina y pues a la larga puede haber este tema de la insulina o el tema de la diabetes. Entonces, bueno, ahora sí ya contesté todas sus dudas, chicos. Si no tenemos más dudas, nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche con el siguiente tema. Y pues nada, que tengan bonita semana, cuídense de las lluvias, que aquí, no sé de dónde me vean, pero aquí en Querétaro está muy difícil el tema de las lluvias. Hoy, afortunadamente, no llovió, esperemos se restablezca, por lo menos el río de Querétaro que vi que se estaba llenando y vi una publicación que hay perritos que se van a inundar, entonces, bueno, me salió esa publicación, pero yo sé que no solamente los perritos están padeciéndolo, ¿no? Todos estamos padeciéndolo, entonces cuídense demasiado, cuiden sus coches de los baches, etcétera. Y pues nada, chicos, que tengan bonito día, bonita semana. Nos vemos, chao, chao.